a, digamos, la variedad de impuestos que tenemos nosotros. De manera entonces que puedan ustedes ir viendo los materiales que van a utilizar, ¿sí? En la medida que va avanzando, digamos, el tiempo, se van a ir uniendo seguramente algunos más de sus compañeros, entonces le iremos agregando de a poco. Y creo que Martín Hermosilla está con el tema de la grabación de la clase, ¿correcto? Ok, excelente. Entonces, como les dije, vamos a empezar a hablar de todo lo que hace a la parte impositiva. Iniciaremos con lo que se denomina impuesto a los ingresos. Entonces, antes de iniciar ya propiamente el desarrollo, digamos, del aspecto de la legislación positiva, nosotros vamos a hacer una serie de consideraciones que guardan relación con antecedentes vinculados a, digamos así, lo que es propiamente esta parte, este capítulo del llamado impuesto a los ingresos. Recuerden ustedes de que nosotros en nuestra legislación vamos a hablar del impuesto a la renta. Entonces, uno de los primeros puntos que a mí me interesa siempre a los efectos de que el alumno pueda ubicarse correctamente dentro del contexto de lo que representa este tributo es hablar un poco de la definición propiamente de renta, del concepto de renta. No estoy hablando de impuesto, aclaro. No les estoy diciendo definición de impuesto a la renta, sino el concepto directamente de renta. Se entiende por la renta el beneficio, la utilidad, la ganancia, el resultado positivo. La renta propiamente es un término que también es sinónimo. Vamos a usar como términos sinónimos la renta o el rédito, como también se le dice, ¿verdad? Tal cual se le denomina, que genera un capital dentro de periodos más o menos largos. Ese periodo generalmente es considerado vinculado a un ejercicio fiscal, es decir, un año civil, ¿verdad? Que es coincidente con el ejercicio fiscal. Entonces, dentro de periodos más o menos largos sin que el mismo se vea afectado o consumido. Entonces, decimos que tenemos un capital y que ese capital nos va a generar, nos va a producir beneficios, utilidades o resultados positivos desde el punto de vista económico sin que el mismo se vea afectado. Entonces, ahí nosotros estamos viendo la definición propiamente de lo que es el concepto de renta. También dentro digamos, de la intención de graficar un poquitito y que se entienda lo que se quiere decir con el concepto de renta, entonces yo suelo llevar a un ejemplo que de alguna forma hace más simple la interpretación de esto. Soski quería hablar, levantó la mano. Buenas tardes, profesor. Hola. La primera consulta. Yo compro una casa por 300 millones y alquilo por 600.000 guaraníes. Sí. ¿El alquiler es mi renta? Porque ese dinero me está rindiendo lo que si pongo en el banco, por ejemplo. Sí. El alquiler va a ser la renta. Claro, vamos a llegar al punto, Rubén, y es justamente lo que vamos a desarrollar. Entonces, estaba diciendo, continuando entonces con el concepto y como para que ustedes puedan entender precisamente lo que preguntó Soski, entonces decimos de que llevamos al ejemplo de graficar lo que representa la renta a partir de lo siguiente. Háganse a la idea ustedes de que tenemos un árbol y ese árbol genera frutos, produce frutos dentro de ciertos periodos de tiempo, ¿verdad? Generalmente tiene un tiempo de renovación. De manera entonces que si nosotros lleváramos al plano del ejemplo, del caso de la renta, diríamos que el árbol es nuestro capital y los frutos, en este caso, van a representar la renta. Eso va a significar la renta, esa va a ser la ganancia, el beneficio, la utilidad.
¿Y qué es lo que nos dice el concepto? La renta está dada por, en este caso, los resultados positivos, los beneficios, las utilidades, las ganancias que generan un capital dentro de cierto periodo sin que el mismo sea afectado o consumido. Si nosotros llevamos al plano del ejemplo y de la idea que les transmití respecto al árbol y los frutos, imagínense ustedes si nosotros cortáramos parte del árbol, ¿verdad? O inclusive si tomáramos todo el árbol, cortáramos todo el árbol, el resultado ¿cuál va a ser? Que no va a generar más frutos, no vamos a tener mayor producción de frutos o eventualmente se va a reducir nuestra producción en este caso de frutos y con lo cual vamos a dejar de percibir renta, vamos a dejar de tener beneficios, vamos a dejar de tener resultados positivos, vamos a dejar de tener utilidades. Entonces, si eso también quisiéramos asimilar en lo que sería en forma práctica, digamos, a un, digamos, paralelismo a nuestra vida cotidiana, entonces yo les voy a llevar a el ejemplo que podríamos tomar de algo más simple que lo que Rubén quiso plantear. ¿Qué les parece si nosotros decimos entonces que tenemos un capital y el capital va a estar representado por el dinero, que es la moneda de circulación corriente? Entonces, entre Rubén y yo tenemos un capital y ambos vamos a aportar un capital. Rubén va a poner 500.000 guaraníes y yo voy a poner 500.000 guaraníes. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese capital? ¿Cuál va a ser el negocio entre Rubén y yo? Va a ser prestarle dinero a ustedes. Le vamos a prestar a Martín, le vamos a prestar a Alice, le vamos a prestar a Gloria, le vamos a prestar a María, a William, a José, en fin, a nuestros compañeros le vamos a prestar. Vamos a ser un poco usurero con Rubén. Nosotros vamos a prestar con una tasa aproximadamente del 10% mensual le vamos a poner a nuestro préstamo de dinero que vamos a hacer. Entonces el resultado de esa operación le vamos a prestar a cada uno. Vamos a agarrar el millón de guaraníes, que es nuestro capital, 500 que puso Rubén, ese va a ser, vuelvo a repetir, nuestro negocio, los 500 que puse yo, y vamos a colocar ese dinero. Entonces a 100.000 le vamos a prestar, le vamos a prestar a 10 alumnos. Y eso nos va a generar, teóricamente, el negocio es obtener resultados, beneficios, utilidades. ¿Cómo se va a llamar ese resultado? ¿Cuál va a ser el producto que debemos obtener y que va a ser la consecuencia de colocar ese dinero? ¿Qué vamos a cobrar, Rubén, nosotros para obtener ese resultado, ese beneficio, esa ganancia, esa renta? Si colocamos el dinero. Y vamos a ganar 100. ¿Cómo le vamos a, pero qué es lo que vamos a cobrar? Para En ganar interés. interés vamos a ganar. Entonces, y teóricamente, según nuestros cálculos, Rubén, vamos a ganar intereses, ¿verdad? Y según nuestros cálculos, como lo hacemos en forma mensual y vamos a colocar vamos a digamos de alguna manera dispersar nuestro negocio, el capital, no le vamos a dar todo a Martín Hermosilla, no, poner 100, 100, 100, 100, vamos a ir prestando, ¿verdad? Y vamos a cobrar intereses y tenemos el cálculo de que nosotros, si nos sale bien la operación, al mes tendríamos que cobrar entonces, ¿cuánto? Dijimos al 10%. ¿Cuál va a ser el resultado, 100, Rubén? 100. 100, ok. ¿Y qué vamos a hacer? Entonces, salió bien el negocio. Todos cumplieron con Rubén y conmigo. Los alumnos a los que le prestamos cumplieron, ninguno se atrasó. Y entonces agarramos nosotros con Rubén y nos vamos, vamos a ver a dónde no podemos ir, nos vamos a algún bar de estos conocidos que hay por ahí. Por lo menos hay uno acá cerca de mi casa, creo que se llama La Pachanga, allá hacia San Lorenzo, y llevamos nuestro 1.100.000, ¿verdad, Rubén? Y nos vamos y le bajamos todito en cerveza, le vamos a ir a meter ahí, y bailongueamos con Rubén, ¿verdad? Y amanece el lunes y nos damos cuenta que hicimos nosotros. Liquidamos nuestro capital, nos chupamos todo en cerveza nuestro capital y también nuestros intereses, ¿verdad? Se nos terminó el negocio. Le agarramos y le metimos un hachazo a nuestro árbol que ya no produce frutos. ¿Hasta cuánto podíamos razonablemente tomar, Rubén, esa noche y disponer de los frutos de nuestro negocio? Y la mitad del interés, no, el 80%. Podíamos tomar todo el interés si queríamos, ¿verdad? Porque esa pues es nuestra ganancia. O sea, que lo razonable le decía bien a Rubén,
nosotros acá tenemos una ganancia de 100.000 guaraníes y lo que podemos tomar hasta 100.000 guaraníes vamos a festejar y tomar la cerveza. Pero si nosotros agarramos nuestro 1.000.000 y tocamos, entonces el negocio se termina. Vamos a dejar de producir. Lo que podemos disponer es de los 100.000 guaraníes. Eso suponiendo que no tengamos ningún compromiso ni nada que cubrir con ese interés, ¿verdad? Haciendo en forma directa. Pero no los 1.000.000, ni parte de los 1.000.000. Ni siquiera podíamos tocar 200.000 y decimos entonces vamos a farrear por valor de 300.000 y dejamos 800. ¿Qué te parece, Rubén? Estamos matando nuestro capital. Estamos fundiendo nuestro negocio, ¿verdad? Lo único que hicimos es meterle un hachazo a nuestro árbol. ¿Recuerdan ustedes la idea de graficar mentalmente lo que sería el árbol y los frutos y terminamos liquidando nuestro negocio? Bueno, entonces, la renta no es otra cosa que llevar al plano de las diversas operaciones comerciales esa misma situación. Se pueden imaginar ustedes los tipos de negocios que quieran. Todos ellos van a producir, desde el alquiler que dice Rubén, donde él tiene su capital, compró el inmueble por 300 millones, pero va a obtener resultados económicos de eventualmente de lo que sería el alquiler del inmueble. Entonces, ahí él va a determinar la utilidad. Y hay que ver, Rubén, otra vez, si ese interés realmente y si ese alquiler, ese arrendamiento es tal cual directo como habías planteado. Porque ¿qué pasa, por ejemplo, Rubén, si es que como parte de la adquisición de ese inmueble tenés compromiso financiero porque vos prestaste la plata para poder comprar ese inmueble? Y resulta que estás teniendo una obligación mensual de casi 3,5 millones de guaraníes. Y el inmueble que compraste vas a alquilar por 5 millones, vamos a suponer. No tenés sonido, Rubén. Sí. 600.000 guaraníes. Bueno, vas a alquilar, entonces se supone que tenemos que cubrir nosotros los gastos de la adquisición de ese inmueble, ¿verdad? Así te vas a ir capitalizando, porque en realidad ese capital no es todo tuyo, es un capital prestado. Y luego, eventualmente, de cubrir otros gastos que pudiera tener el inmueble, veremos si es que de ese arrendamiento de inmueble sale algún tipo de ganancia, beneficio o utilidad. Porque puede ser que inclusive no te arroje resultados positivos, porque tenés que cubrir una serie de obligaciones, lo cual hace de que si te vayas capitalizando, ¿verdad? Porque cubrís, estás adquiriendo el inmueble, los compromisos que asumiste, pero en puridad de verdad, todavía no tenés resultados positivos. Ahora, si hubieras comprado ese inmueble de tus ahorros, sí, entonces el capital es íntegramente tuyo y no tenés obligaciones con terceros, ¿verdad? Bueno, en síntesis, más o menos lo que les quiero dar a entender cómo se produce el concepto de renta. Y si eso ustedes lo llevan, lo trasladan, lo transmiten a distintos tipos de operaciones de comercio, entonces van a encontrar siempre se produce de la misma manera, solamente que es una variedad totalmente diferente de tipos de negocios que arrojan renta, ¿verdad? Bueno, finalmente uno me dirá, bueno, yo tengo una ferretería y sí, él tiene una ferretería y tiene mercaderías que adquirió y vende esa mercadería. Y eventualmente la colocación de esa mercadería le va a generar una probable utilidad, ¿verdad? Pero lo que tiene que hacer es renovar constantemente su mercadería, que pasaría a ser parte de su capital a los efectos de que le pueda seguir produciendo ganancias, beneficios, resultados positivos, utilidades, ¿verdad? Eso, por ejemplo, en el caso de un negocio, si ustedes quieren, lo pueden llevar al plano de una industria, de una hamburguesería, de una ferretería, de venta de autos, lo que ustedes quieran. La realidad es que el valor de la venta de ese auto que estoy realizando no representa íntegramente utilidad, beneficio o ganancia, sino una parte pequeña de él. Porque si yo estoy vendiendo un auto de $10,000, lo más probable es que mi ganancia sea, con mucha suerte, esté rondando entre $1,000 y $500. Y el costo técnicamente de ese vehículo, que es mi capital, sería de $9,000 que tengo que reponer. ¿Por qué? Porque tengo que volver a comprar otro vehículo a que pueda vender a ese valor o mayor valor y así generar la operación de negocio. Es un círculo que va generando ese tipo de negocio. Entonces, cuando nosotros hablamos, en este caso, de renta, producto,
estamos entrando en el concepto que les estoy mencionando. También hay resultados que se asimilan a la renta patrimonial, que es lo que cuando estamos ante la renta personal, ¿verdad? Renta patrimonial, es decir, los resultados económicos que se generan a partir de ingresos que integran el patrimonio de una persona, que se van integrando al patrimonio de una persona y que representan beneficios, ganancias, rentas o resultados positivos, rédito o utilidades que se van obteniendo. En síntesis, esa es la definición del concepto de renta. Entonces, ahora sí podemos avanzar y vamos a entender después, cuando hablemos propiamente del impuesto, qué es lo que se pretende percibir en concepto de tributo. O sea, qué es lo que se grava. ¿Cuál es, repito nuevamente, y no se olviden nunca de esto, el acontecimiento, el evento, el supuesto, la condición prevista por el legislador en la ley que de producirse da nacimiento a la obligación tributaria, es decir, el hecho generador? Porque, reitero, y siempre les voy a decir en clase, ese concepto hasta que se les quede, porque tiene tal importancia que determina la condición para ser un sujeto obligado al pago del tributo. Y como veremos en este caso, en lo que se refiere al impuesto a la renta en particular, también, como toda ley tributaria, en el caso de este tributo en particular, existe, se produce un acontecimiento que la ley determina que debe ser ese impulsor, debe ser ese elemento que vincula al sujeto obligado, en este caso el contribuyente, con eventualmente el sujeto activo, que es el Estado. A partir de esas circunstancias es donde surge la obligación del pago del tributo. Bueno, entonces, esto como una introducción en lo que se refiere al concepto de renta. Vuelvo a repetir, puramente renta, no de impuesto a la renta. Después veremos la definición de impuesto a la renta. ¿Dónde nace? ¿Cuáles son los antecedentes de este tributo? Nosotros tenemos que remitirnos probablemente a Inglaterra, que es el antecedente directo. Aproximadamente en 1798, un ministro inglés, William Pitt, se escribe P-I-T-T, William Pitt, es el que, denominado como ministro de guerra, le dicen. ¿Por qué tenía esa denominación en aquel entonces? Porque Francia e Inglaterra estaban en pleno conflicto bélico con Francia, es decir, en guerra con Francia. Entonces, William Pitt, como tal, como ministro de guerra, y encargado también del aspecto financiero, de las finanzas en aquel tiempo, de Inglaterra, se ve en la necesidad de obtener recursos, medios para poder llevar adelante los gastos del conflicto bélico, de la guerra, ¿verdad? A partir de ahí, entonces, desarrolla lo que serían los rudimentos del impuesto a la renta. Empieza con la creación de un tributo, en este caso, hasta llegar a la concepción moderna de lo que sería el impuesto a la renta, pero empieza con la concepción de aplicar un impuesto, en este caso, que pudiera afectar a los ciudadanos ingleses, ¿verdad? Y que le denomina income tax inglés. Esa es la denominación que le dio, income tax inglés, que sería para nosotros nuestra renta. Era un impuesto de carácter progresivo y que tenía una serie de, digamos, circunstancias a las cuales se obligaba. Lo fue agrupando por categorías. Así, por ejemplo, en la categoría A comprendía la renta de propietarios de inmuebles, la llamada categoría B a los locatarios, C, valores mobiliarios, una última que se llamaba categoría D, que era la barredora, le decía, porque ahí estaban la mayoría de las personas, comprendía sueldos, salarios, rentas de cargos públicos, en fin, a todo el resto de los que quedaban, digamos, dentro de ese concepto. Entonces, William Pitt lo que hizo es aplicar y poner en vigencia ese nuevo impuesto en Inglaterra, que tenía las características de ser circunstancial. ¿Por qué digo circunstancial? Porque era solamente a los efectos del conflicto bélico. El tema es que después el Property and Income Tax inglés pasó a ser asumido ya como un impuesto de carácter permanente. Entonces,
de William Pitt, ¿verdad? Posteriormente, otro ministro inglés también sigue con la misma tesitura, digamos, Robert Peel, que lo hace permanente. Entonces tiene características permanentes, ya no circunstanciales, es decir, no un impuesto extraordinario a los efectos de los conflictos con, con Francia en aquel entonces. Entonces, se fue dándole las características diferentes, pero haciendo de que tuviera permanencia en el tiempo. Nosotros también, lógicamente, como ocurre, siempre se fue absorbiendo la modalidad y se transporta, se dispersa en el mundo a los demás países, haciendo de que todos ellos vayan copiando, digamos así, lo que sería las mismas características del impuesto a la renta. En nuestro país, nosotros vemos de que el antecedente más inmediato que tenemos se da con el decreto ley 9240 del año 1949. Yo les cuento que, y creo que les mencioné, en el caso de finanzas no sé, pero en el caso de tributario sí, porque tenemos toda una unidad que nos habla acerca de la llamada reforma tributaria. El Paraguay era uno de los últimos países en aquel entonces, en el año aproximadamente 1980, cuando viene el proyecto de OEA-BID, ¿verdad? Que pretende la transformación impositiva en el país, haciendo de que de una legislación dispersa y compleja en materia tributaria pudiera llevarse adelante la simplificación de nuestro sistema tributario a través de una reforma integral que pudiera contener menos impuestos, ¿verdad? Pero, entre otras cosas, la intención fue de que sea comprensible por parte del contribuyente. ¿Por qué comprensible, decimos? Que sea en el sentido de que no sea extremadamente técnica y que ello haga de que el contribuyente no pudiera tributar como debe ser dentro de lo que sería un sistema impositivo relativamente simple. Nosotros veníamos con el antecedente del impuesto a la renta, como les decía, era del año 9240 del 49. Decreto ley 9240 del año 1949. Imagínense, estábamos ya en la década del 90 con la reforma tributaria, la ley 125/91, pero teníamos todavía legislación amparada en el decreto ley del año 1949. Los años que pasaron y lógicamente la evolución del sistema tributario era muy grande, pero nosotros anclados todavía en el tiempo con ese tipo de tributos. Entonces, en la ley 125 llevó a la gran reforma tributaria, donde a partir de la implementación de 6 libros modificó todo el sistema tributario, se pasó a denominar impuesto a los ingresos, a todo lo que hace al impuesto a la renta. Anteriormente estaba contenido dentro de ese instrumento que les mencioné, que inclusive se amparaba en la figura ya perimida y ya no existente de los llamados decretos leyes. Ustedes saben que hoy por hoy nosotros dentro de nuestro marco constitucional ni siquiera tenemos considerado la posibilidad de la implementación de los decretos leyes. Ese es un mecanismo, un ordenamiento jurídico que estaba autorizado por la Constitución de 1967, pero ya no así en la nueva Constitución del año 1992. Pero con ello lo que les quiero significar es lo antiguo que era nuestro sistema tributario. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Por qué se le denominaba decretos leyes en aquel entonces? ¿Por qué no decía simplemente decreto o ley, sino hacía la referencia de la combinación de decretos leyes, como es el caso del decreto ley 9240 del año 1949? Salía del Poder Ejecutivo y el decreto y luego iba al Poder Legislativo para darle el visto de ley, decreto ley. ¿En qué circunstancias? ¿Bajo qué condiciones? Eso ya no me acuerdo. A ver, María Aquino. Puede ser porque tenía rango de leyes, de ley.
Sí, claro, pero ¿en qué circunstancias se podía echar mano a esa figura, Iván? Yo creo, doctor, que cuando el Ejecutivo, más o menos de forma arbitraria, podríamos decir, quería implementar una obligación o no. No. Miren que ustedes deberían de conocerse eso por el hecho de que, inclusive, cuando dieron constitucional el año pasado nomás, ¿verdad? O este año. No, ¿Cuándo tienen No, derecho? profe, en el quinto, por ahí, quinto semestre, por ahí, cuarto, quinto, por ahí. el Ok, primero semestre. y bueno, y se supone que ya tienen que tener algo digerido ya con relación a eso. Bueno, ¿por qué y bajo qué circunstancias se podía emitir o podía el decreto, el Poder Ejecutivo emitir los llamados decretos leyes? Rubén dijo una parte, ahora falta el resto. ¿Cuál era la condición para que se pudiera dar esa figura? Por la necesidad y la urgencia, puede ser, profesor. Levanten la mano, acostúmbrense siempre a levantar la mano. ¿Eh? Tomen esa costumbre, no se olviden ya, siempre que estén conmigo, por lo menos tomen esa circunstancia. No, porque si no, entonces, como les dije, se sobrepone la voz y yo no entiendo lo que me están diciendo. Y aparte podemos compartir con todos también. Aparte se disciplinan también, así tiene que ser. María Acuña Kraus. Buenas tardes, profesor. Hola, querida. ¿Serían los decretos en razón a las urgencias que se dan, como acaba de decir la compañera Liz, que No, son emitidos? no, Gracias. no, esa no era la motivación. No, María. Higinio. Higinio Álvarez. Profesor, buenas tardes. Sí. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo te va? Todo bien. Y yo entiendo también que es de carácter urgente y provisoria, No, algo de eso. ni tenía carácter urgente ni tenía carácter provisorio. Pero emanaba del Poder Ejecutivo. Eso No sé estamos de si acuerdo. la nueva Constitución contempla todavía decretos No, leyes. acabo No, de no. decir en clase que no. Es lo que acabo de decir, Higinio. Dije que Gracias. no y que no es tampoco esa la circunstancia. María, ¿levantaste otra vez la mano o es que quedó nomás, querida? María Acuña. Se fue María. Quedó la mano levantada por lo visto. No, profe, no puedo, no me acepta, no me reconoce, ni tampoco mi micrófono. Ahora ya va a ser. Gracias, disculpes. Ok. Rubén, ¿levantaste la mano? Sí, me parece también de que el decreto ley salía en los periodos en que el poder legislativo no estaba en funcionamiento. Así mismo, el receso del poder. En receso del poder legislativo. Receso parlamentario. Entonces, ¿cuál era la circunstancia prevista en la Constitución de 1967? En realidad, los decretos leyes tenían la característica, le dieron la denominación. Con esto les doy una ayuda también en materia de derecho constitucional, ¿verdad? Para que ustedes sepan, no es parte de tributario, tendrían que tener digerido ya eso. Tienen inclusive conceptualmente según los especialistas en materia constitucional, yo no me voy a calificar como tal, dicen de que tiene un viso fascista. ¿Por qué? Porque surge con la Constitución de 1940. Estamos hablando del Paraguay, le estoy hablando del Paraguay exclusivamente. Nace con la Constitución de 1940, entonces luego se repite en la Constitución de 1967, que es la anterior a la que tenemos vigente. En el proceso del receso parlamentario, ¿verdad? Que se da, ustedes saben, en diciembre y se reinicia en abril, ¿verdad? Esa figura se daba en todas las anteriores normas constitucionales también, o normas madres, podemos decir así. Entonces, el Poder Ejecutivo tenía la facultad de emitir los llamados decretos leyes, con la condición que posteriormente sería remitido al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, para que éste eventualmente lo aprobara. En términos de lo que es el tiempo de la dictadura, lógicamente eso quedaba a voluntad del Poder Ejecutivo y era ratificado por el Congreso con posterioridad. Pero ya tenía el sino, es decir, tenía la seña de ser un decreto ley por el origen
y el momento en el que se produjo. El hecho de que ratificara posteriormente el poder legislativo no implicaba que se retirara el concepto de decreto ley, porque se emitió en el tiempo, como decía la Constitución, era legal, en el tiempo en que se dio el receso parlamentario. Noten ustedes que por eso, entonces, el decreto ley del año 1949, 9240 del año 49, ya se menciona en aquel tiempo, inclusive antes de la Constitución de 1967. Lo que hubo es una repetición de esa misma facultad prevista en la del 67. Y luego, en la de 1992, que es la que tenemos vigente actualmente, ¿verdad? Entonces ya se elimina esa posibilidad. O sea, en ninguno de los casos el Poder Ejecutivo tiene facultades de emitir decretos leyes. O sea, no tiene, digamos así, potestad, ni poder legislativo, porque asumía prácticamente el Ejecutivo en ese tiempo del receso el carácter de órgano legislador. Por eso es que emitía los decretos leyes, ¿verdad? Bueno, ese es el origen para que ustedes conozcan un poquitito más respecto a esto. Ahora sí vamos a continuar nuevamente con lo que implica nuestra, digamos, nuestra materia, que es lo que nos interesa. Entonces, ese decreto ley 9240 del año 49 como antecedente también tenía el perfil de ser dividido en categorías, así como ocurrió en el antecedente inglés que les había mencionado, también tenía las características de ser dividido en categorías. Las categorías, ¿por qué? Porque si bien eran todas rentas, todas generaban beneficios, utilidades o ganancias, el hecho de categorizarlos tenía dos dos sentidos. Uno de ellos es el origen, el tipo de actividad que generaría la renta. Dividir en tipos de actividades que me generaría la renta, la ganancia, el beneficio, la utilidad. Les vuelvo a repetir términos sinónimos, ¿verdad? Y la otra era que cada uno de estas categorías tenían tasas diferentes. No era una tasa uniforme. Ahora, por ejemplo, verán ustedes, nosotros tenemos una tasa proporcional y uniforme para todos los tipos de actividades que nos generan renta. En aquel entonces se dividía por categoría. Y van a encontrar ustedes así que tenía. La primera, la categoría A, es decir, las rentas que provenían, que se obtenían del ejercicio del comercio, industria, transporte, explotación forestal, hierbatera, minería, producción de energía eléctrica y empresas de construcción. Noten, fíjense ustedes que nos habla de producción de energía eléctrica. Está incluido dentro, en este caso, de lo que sería una actividad que genera renta. Y algunos se preguntarán, en el año 1949, ¿significa que la energía eléctrica pagaba impuesto a la renta, abonaba impuesto a la renta? Y yo les diría que sí. ¿Y por qué la pregunta? ¿Cuál les parece que es la circunstancia o el motivo por el que en aquel entonces el decreto ley 9240 le incluía a la producción la renta derivada, es decir, producida, realizada, generada a partir de esa actividad, producción de energía eléctrica, estuviera grabada? ¿Cuál creen que es la circunstancia porque se tomara? Era privada, profe. Era privada. Exactamente, porque era privada. Asimismo, como dice Higinio, no tenía el carácter de un servicio público, sino eran producidas por empresas privadas. A tal punto que la primera empresa privada que produce energía eléctrica y como consecuencia de ello, la primera ciudad que tiene el sistema de energía eléctrica, ¿ustedes saben cuál fue? Pilar. Levantó la mano Iván, parece, sí. Después, Rubén. Iván. No fue Villarrica, creo. Villarrica. Rubén. Hasta ahora sigue teniendo de forma privada su... Así mismo. Rubén. No, leí nomás la vez pasada que fue Zapucay, en No. el barrio cerrado de los ingleses, de los mecánicos del ferrocarril. La primera ciudad que tuvo energía eléctrica fue Villarrica, a través de una empresa que se denominó, que se denomina hasta hoy en día, se denomina CLICSA, Sociedad Anónima. Les cuento, es una sociedad anónima, también dicho sea de paso, ¿verdad? Sigue teniendo
sigue siendo una adquirente, voy a usar el término correcto, sigue siendo una adquirente de energía eléctrica de parte de la ANDE. O sea, la ANDE, la Administración Nacional de Energía Eléctrica, le provee en este caso, de la energía eléctrica y un ratito el doctor Sosa me está escribiendo. Entonces, esta empresa distribuye, es la que realiza el negocio de la venta de energía eléctrica en la ciudad de Villarrica del Espíritu Santo, hasta hoy en día, ¿verdad? Y algunos se preguntará por qué se da esa condición y porque es la propietaria de todo el sistema de distribución de la energía eléctrica en esa zona. Sigue siendo propiedad de esa empresa. Entonces, a la ANDE le conviene más seguir prestando el servicio a través de esa empresa que tiene evidentemente inclusive un precio de costo idéntico o menor inclusive a lo que podría ser el caso de ANDE, ¿verdad? De manera tal entonces que no hay una distorsión del precio de la energía eléctrica. Es la característica. Esto, si bien es anecdótico lo que les estoy contando, pero para que sepan por qué se incluía la energía eléctrica. Con el tiempo, la energía eléctrica, una vez creada la Administración Nacional de Energía Eléctrica, ANDE, deja de tener las características de ser privada y pasa a ser directamente una empresa pública, una empresa de carácter público que ya no tiene un precio como tiene en el sector privado, sino se engloba dentro del concepto de precio público. O sea, deja de ser el precio del sector privado para pasar a ser precio público. Ya. Entonces, ese es el perfil que tiene. Entonces, continuemos con lo que estábamos diciendo. Les decía, estaba dividido en categorías. Entonces, en esa categoría A, la categoría B, rentas de bancos, empresas financieras, seguros, de crédito recíproco, en fin. Categoría C, que estaba dado por las rentas de la actividad pecuaria, enajenación y comercialización de ganado vacuno, que posteriormente pasó a ser denominado como un impuesto interno. Se sacó del concepto de renta. La categoría D, las rentas provenientes del dominio de propiedad raíz, es decir, de alquiler de inmuebles. La categoría E, rentas de Montepío. Y otra vez vamos a ir al tiempo. Ustedes saben lo que es Montepío. Rubén, ¿sabes lo que es Montepío? Eso, eran asilos para cuidado de indigentes y también algo de jubilación, algo que ver con... No, Montepío en realidad. Higinio levantó la mano para eso. Se arrepintió otra vez, Higinio. Sí, me imagino que es de donde se empeñaban las cosas. Eso. Exactamente. Ahí está. Casa de empeño. Exacto. Es lo que hoy decimos nosotros, casa de empeño. En aquel entonces le llamaban Montepío. Entonces, son casas de empeño. Dentro de esa categoría, las casas de empeño. Y la categoría F, que estaba dada por las rentas de directores de sociedades anónimas, sociedades en comandita por acciones, sociedades de responsabilidad limitada, en fin, eran los resultados económicos que obtenían como parte, al ser parte de esa sociedad. En síntesis, ven ustedes que estaban identificados por categoría y cada uno de ellos tenía un mecanismo diferente de liquidación, una escala diferente, un tratamiento diferente eventualmente en lo que se refiere a este tributo, ¿verdad? Porque evidentemente que ustedes ven de que el sistema de renta puede tener distintas formas de imposición. Puede ser el sistema indiciario, como se dice, que es el que eventualmente utilizó, mejor dicho, la ley 125, es decir, sobre presunciones o indicios, ¿verdad? Y me dirán ustedes en qué caso se da ese sistema indiciario. Anteriormente a la vigencia de la norma actual, el decreto ley, la ley
6.380 del año 2019, de paso ya anotan ustedes y saben, esa es la normativa vigente que nos rige hoy en día, pero en la ley 125 anterior, ya que estamos en el plano de los antecedentes, teníamos lo que se denominó el impuesto a la renta agropecuaria o IRAGRO, impuesto derogado, les aclaro. Eso también les pongo el punto de atención, no confundan. El IRAGRO que tenía un mecanismo de liquidación sobre el sistema indiciario, es decir, el sistema presuntivo, bajo figura de renta presuntiva. Después se tiene otro sistema que sería el sistema cedular, que es el que le acabo de mencionar, el que les di de ejemplo en las categorías, el sistema global, es decir, el que grava las rentas de una persona prescindiendo de su origen, y el sistema mixto, que es una combinación de ambos factores, que también estaba previsto en la ley 125 para algunos casos, ¿verdad? El caso de ciertas circunstancias. Nosotros tenemos un sistema mixto que se da hoy en día, por ejemplo, en lo que se denomina impuesto a la renta de no residentes. En el impuesto a la renta de no residentes, nosotros vemos que tenemos un sistema mixto. ¿Por qué? Porque se determina sobre base real y también una parte sobre base presuntiva. Veremos eso cómo funciona más adelante. En síntesis, esto hace a lo que es el impuesto a la renta. Y como les decía, hoy en día, sí, ahí ya entramos en la legislación positiva, hablamos de que la norma que rige es la que está prevista en la ley 6.380 del año 2019, llamado de simplificación y modernización del sistema tributario. Es una nueva modificación que se le hace a la ley 125/91 y se sustituye nuevamente una diversidad de impuestos. En general, aquellos que estuvieron en la conferencia que dio el viceministro de Tributación recordarán que él dijo, son los mismos impuestos que existían en la ley 125. En realidad, estaban previstos ciertas circunstancias en esa norma, pero lo que se hizo ahora es crear nuevos tipos de tributos, ¿verdad? Y ordenar, dándole, digamos así, una sistematización de alguna forma más correcta y haciendo de que sea más claro y transparente, entendible eventualmente para quien tiene que tributar con la creación de nuevos tributos. ¿Cuáles son esos nuevos tributos? Uno de ellos es el impuesto a los dividendos y utilidades, el otro es el impuesto a la renta de no residentes. Ahí encuentran, por ejemplo, dos figuras nuevas que anteriormente no existían como tributo en la ley 125 del año 91. Entonces, esa ley establece en su libro primero, en su título primero, lo que se denominan impuestos a los ingresos. Y dentro del capítulo de impuestos a los ingresos encontramos el primero, uno de los más importantes, que es el impuesto a la renta empresarial o IVA. En la ley 125/91 se denominaba impuesto a la renta comercial, industrial y de servicios. Entonces, la denominación era de impuesto a la renta comercial, industrial y de servicios. Y se abreviaba por la denominación de IRASIS, ¿verdad? Hoy en día se deja de lado esa denominación y se le da el nombre de impuesto a la renta empresarial o por su abreviación IRE, I-R-E, IRE para ustedes, ¿verdad? Impuesto a la renta empresarial. Entonces encontramos en el libro primero, título primero, lo que hace a este tributo. Rubén, ¿querías preguntar algo, querido? Y antes de pasar a la modernidad, hay una cosa que nunca pude averiguar. Paraguay peleó en la guerra y compró todos los materiales antes de la guerra de Chaco. ¿Cómo se cobraban los impuestos y quiénes pagaban? Porque no había conectividad con el interior en forma fluida. Había impuesto a la renta, así como el inglés que usted me mencionó recién. Sí, tanto en lo que se refiere a renta como en lo que se refiere, Rubén, a impuesto a las ventas de mercaderías, se tenía también, y mismo el impuesto inmobiliario. A uno, por ejemplo, le denominaban impuesto territorial. Y en el sistema de impuesto a las ventas de mercadería
tenía también vigente ese tipo de tributo. Muy rudimentariamente, pero sí existían impuestos que se cobraban. En el caso del impuesto a la renta, sí, se daba una especie de impuesto a las ganancias, ¿verdad? Que estaba contenida en una ley del año 1931 y anterior a esa inclusive, otra normativa que regía lo que sería el impuesto a la renta, no propiamente con esa denominación, ¿verdad? Pero sí teníamos antecedentes a ese respecto en la legislación nacional. Pero vuelvo a repetirte, de forma muy rudimentaria, no con el perfil actual, digamos, que tenemos nosotros. De hecho que no tenés que olvidar también de que uno tiene que proyectarse en, a ver cómo diría, el Paraguay de aquel entonces, Rubén, ¿verdad? Donde después de la guerra de 1870, nosotros apenas estábamos levantando cabeza y las grandes operaciones de comercio, si podemos llamarla así, o la actividad comercial, estaba contenida exclusivamente en la capital y algunas ciudades del interior. Si usted me pregunta cuáles serían esas ciudades del interior, le comento que una de ellas era Concepción, la otra era la misma Pilar, Encarnación, que serían donde están los puertos, ¿verdad? De ahí su importancia. Y otra ciudad que tenía un punto central era la ciudad de Villarrica del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estaba en el centro del país y de ahí se dispersaba, digamos, la gente. El resto era una vida extremadamente agropecuaria, muy básica desde el punto de vista de la actividad de comercio. Se grababan con mayor fuerza e importancia los frutos del país, les denominaban a todo lo que era la actividad agrícola, ¿verdad? Así le decíamos frutos del país, y luego ya vendría eventualmente la explotación forestal y ganadera en menor nivel. No vayas a creer que la actividad ganadera estaba potenciada en aquel tiempo, al contrario, totalmente deprimida en la posguerra del 70, ¿verdad? La actividad forestal era quizás una de las más importantes. Y por ahí lo que en términos genéricos decimos fruto del país, que sería ya la actividad agrícola, hierba mate, en fin, todo ese tipo de situaciones, ¿verdad? Pero no era nada fácil. Nosotros venimos de un proceso no solamente convulsivo en términos económicos, sino también en términos políticos, ¿verdad? La posguerra del 70 nos llevó a una época donde había permanentemente inestabilidad política, cambios de gobierno y además de esas inestabilidades políticas, guerras civiles que eran una constante en ese tiempo. Imagínense ustedes que inclusive, esto dentro del plano de las historias, se tenía un famoso general revolucionario de apellido Jara. Y un dicho popular hacía referencia a que cuando tronaba el cielo, la gente preguntaba, y eso le voy a decir en guaraní, pero por ahí para los que voy a traducir, para los que no entienden guaraní, decía la gente en un dicho popular, peapa ara tapajara, decía. Y decir, ¿qué significa eso? Eso es el tiempo o es Jara el que está tronando, diríamos. Suena mucho más, digamos, mejor al oído en el guaraní, ¿verdad? Se distorsiona en castellano. Pero decía, ¿es el tiempo que truena o es Jara? ¿Por qué se refería a los cañonazos? Porque había revoluciones cada rato. Entonces, de repente, uno no sabía si qué es lo que estaba pasando, si era el tiempo o si era un cañonazo que estaba sonando. O sea, esa década ese tiempo fue muy convulsivo, ¿verdad? Apenas entramos en un tiempo de estabilización, ya caímos otra vez nuevamente en la guerra del Chaco, ¿verdad? De nuevo otra vez, ¿verdad? Otro tiempo de nuevas convulsiones con las consecuencias económicas que ello derivó y lógicamente de nuevo la pobreza reinante en el Paraguay después de la guerra del Chaco, ¿verdad? Ni hablemos las consecuencias en vida de jóvenes, ¿verdad?
Entonces, un país que muy golpeado desde el punto de vista de la guerra y su juventud, ¿verdad? Por eso que nosotros se nos considera un país relativamente joven, ¿verdad? Porque lo promedio de edad es siempre, coste que hoy en día somos mucho más, pero sí hay un promedio de edad que ronda aproximadamente 32, 33 años, ¿verdad? Veremos qué dice este censo que va a venir la próxima semana, si estamos todavía dentro de esa franja, pero más o menos ese es el promedio de edad de gente muy joven, producto de todas esas consecuencias. Bueno, volviendo a nuestro tema, creo que con eso te contesté más o menos lo que me habías preguntado. Te decía de que, les decía, perdón, de que hoy en día hablamos, y anoten, de la ley 6.380 del año 2019. Tenemos nosotros de que esa norma es sancionada en el año 2019 y debería de haber ingresado, puesto en vigencia en su totalidad en el año 2020. Pero ustedes saben de que nosotros nos hemos encontrado con la problemática de la pandemia a nivel mundial, lo cual hizo de que también su vigencia se postergara en algunos aspectos, ¿verdad? Haciendo de que inclusive se diera una transición, una suerte de transición en la implementación total de este impuesto. Pero en lo que hace al impuesto a la renta, decimos entonces que ello rigió a partir de enero del 2020. Y entre otras cosas, nos dice lo siguiente. Recuerden esto y anoten. El artículo primero de esa ley de modernización y simplificación del sistema tributario nos describe el hecho generador. Recuerdan ustedes, los actos, eventos, supuestos, presupuestos, condiciones que deben de producirse, que el legislador establece en la ley, determina que si se produce, da nacimiento o perfecciona la obligación tributaria. ¿Y cuál es ese acontecimiento que se tiene que producir? Entonces, nos dice ese artículo primero, créase un impuesto a la renta empresarial, entre paréntesis, IRE, que gravará las rentas, los beneficios o las ganancias de fuente paraguaya. Y vuelvo a repetir, que gravará las rentas, los beneficios y las ganancias de fuente paraguaya. Nos está diciendo cuál va a ser la condición, el acto, el evento que se tiene que producir. Entonces, para abonar, y pregunto, levantan la mano y me contestan, para abonar el impuesto a la renta empresarial, IRE, ¿cuál es la condición? ¿Qué debemos de obtener? ¿Qué tenemos que lograr? Para pagar el impuesto a la renta empresarial o IRE, ¿cuál es la condición que establece la ley? ¿Cuál es ese evento, ese supuesto que se debe producir? ¿Cuál es el acontecimiento? ¿Cuál es el hecho? ¿Cuál es la circunstancia que se tiene que dar? Iván. Debe haber ganancia, autor. ¿Cuál otro término? Renta. Otro término. Rédito. Otro término. Utilidad. Otro término. Beneficios. Ingreso. No. ¿Quién dijo Beneficio. ingreso? ¿Quién dijo ingreso? Yo dije, profe. William. Sí, profe. Anota eso y después vamos a ver la diferencia entre ingresos y lo que estamos hablando nosotros. Okay, profe. El ingreso no es sinónimo de renta, de beneficio, que es lo que quería que me diga, pero dijo Rubén, de beneficio o de ganancia, de utilidad, de rédito. También son términos sinónimos. Pero la ley nos utiliza tres expresiones y nos dice renta, beneficio o ganancia, dice, ¿verdad? Proveniente de fuente paraguaya. Entonces, para pagar impuesto a la renta, ¿qué es lo que debo obtener? Renta. Para pagar impuesto a la renta, ¿qué debo obtener? Beneficios. Para pagar impuesto a la renta, ¿qué debo obtener? Ganancias. Entonces, no existe impuesto a la renta a las pérdidas. De manera entonces que cuando hablemos de eso, van a ver la diferencia de lo que dijo William, dijo ingresos, de que es muy diferente tener renta, obtener renta, beneficio o ganancia del concepto de ingreso. El ingreso
el ingreso, perdón, no es significativo, no es asimilativo a el concepto de renta. No significa de que haya renta. Entonces, ¿qué es lo que la ley nos dice que tengo que obtener? Por eso dice gravará, aplicará impuestos en términos más simples, ¿verdad? Se aplicará impuesto a la renta, al beneficio o a la ganancia. Y nos dice de dónde, de fuente paraguaya, ¿verdad? Eso significa, veremos después el criterio de la fuente a qué se refiere. Y nos dice otra vez los tipos de renta, que provengan de dónde, de todo tipo de actividad económica primaria, secundaria o terciaria, de todo tipo de actividad primaria, secundaria o terciaria. ¿Y qué se entiende por actividad primaria, secundaria o terciaria? Es la siguiente pregunta otra vez. ¿Cuándo estamos ante una actividad primaria? ¿Cuándo estamos ante una actividad secundaria o terciaria que me pueda generar renta? A ver, ¿quién responde? María. Profesor, la actividad primaria sería la parte agrícola. Sí, correcto. Primaria, una actividad primaria. O sea, de hecho que cuando nosotros hablamos de una actividad primaria es aquella que se obtiene, digamos, directamente de la naturaleza, sea agrícola o ganadera, ¿sí? O forestal. Le incluyo también a la actividad forestal. ¿Por qué? Porque es lo que nosotros denominamos materia prima. Entonces, se entiende por actividad primaria aquella que no sufre transformación y es tal cual nos dio la naturaleza, es decir, proveniente de una actividad agroforestal, forestal, agrícola o ganadera. Si ustedes quieren un ejemplo, les diré el caso de la leche, por ejemplo, ¿verdad? Cuando nosotros obtenemos la leche, vamos a tomar, porque hay variedades de leche, ¿verdad? Vamos a tomar el caso de la leche del ganado vacuno, ¿verdad? Porque puede ser también caprino, ¿verdad? Por ser leche de cabra, hoy en día se consume también eso. Hay gente que tiene intolerancia a la lactosa, entonces se les recomienda que consuma leche de cabra, ¿verdad? Por eso digo que hago la aclaración, ¿verdad? Pero en forma genérica, nosotros cuando hablamos de leche siempre nuestra idea se viaja hacia el ganado vacuno, ¿verdad? Pero cuando se obtiene la leche de la vaca, entonces, y se traslada al recipiente en forma natural, eso constituye materia prima, ¿verdad? Es una actividad primaria, o sea, es un bien primario, porque no sufre transformación. Ahora bien, si a esa leche procesamos, es decir, por ejemplo, llevamos a un proceso de pasteurización, ¿verdad? Entonces, y luego la envasamos en los llamados hoy en día recipientes que se denominan Tetra Pak, ¿verdad? Entonces ya sufrió una transformación, ya se industrializó, dejó de ser un producto primario. ¿Por qué? Porque fue transformado, fue industrializado. Entonces pasó a ser un producto secundario o una actividad secundaria ya va a generar ese proceso de envasado y pasteurizado, ¿verdad? Y cualquier otro aditamento, hasta puede tener conservante y no sé, no soy muy especialista en el tema, pero puede tener una serie de cuestiones que hacen de que sea diferente la leche. Y tengo entendido que hay, a ver, por ahí me ayudan ustedes, ¿cómo es? Leche... Aditivos. No aditivos. Compramos hoy en día... Liz, ¿querías decir algo? Y la leche de almendras, de coco, de eso se No, refiere, esas son profesor. otro tipo de leche. Yo estoy hablando de, hay algunas, yo veo que... Leche light o entera. Exacto, leche entera. Ahí me diste la palabra. Leche entera. Y la otra es diferente, ¿verdad? Bueno, en fin, lo que quiero nomás es darle el ejemplo de que ya se transformó, ¿verdad?
¿verdad? Entonces está pasteurizada, está envasada, es leche entera que se le hizo otra vez diferente a otro tipo de leche. En sí ya sufrió una transformación. Entonces, el producto primario va a ser aquel que está tal cual la naturaleza nos brindó. Y luego la transformación secundaria. ¿Y la terciaria? La terciaria, entonces, para no preguntar más, está contenida en los servicios. Se considera actividad terciaria. Entonces, ¿qué es lo que me dice acá? Que toda actividad económica, primaria, secundaria o terciaria. Y ustedes me dirán, pero ¿y por qué hace esa diferenciación? Porque anteriormente lo que estaba representado como actividad primaria abonaba el IRASIS, impuesto a la renta agropecuaria. ¿Se dan cuenta? Estaba en otro tipo de impuesto en la ley 125. Sin embargo, ahora está contenido en uno solo. Todo, abarca todo, tiene un carácter abarcativo. Esas son las correcciones que hizo esta norma en general de hacer que sea mucho más amplio. La misma cosa el concepto de renta. Anteriormente decía la ley 125 en su artículo 2, se gravará las rentas provenientes de actividades comerciales, industriales y de servicios que no sean de carácter personal. Esa era la definición del hecho generador. Se gravará las rentas. Ahora, ¿qué nos dice? Se gravará las rentas, beneficios, ganancias provenientes de fuente paraguaya, ¿verdad? Que se obtengan, que provengan de todo tipo de actividades primarias, secundarias o terciarias. Amplía el concepto, ¿verdad? Incluidas las agropecuarias, comerciales, industriales y de servicio. Entonces, excluidas, dejando fuera aquellas que estén afectadas por el impuesto a la renta personal. Entonces, ven ustedes que esa es, y se van a tener que aprender esto, porque lo primero que vamos a hacer en el examen es decirle, bueno, dígame Rubén Soski, ¿cuál es el hecho generador en el impuesto a la renta empresarial? Y te supone que me dirá, bueno, el artículo primero de la ley 6.380 del año 2019 establece lo siguiente, que se crea un impuesto a la renta empresarial que gravará las rentas, beneficios, utilidades provenientes de fuente paraguaya, que se obtengan de fuente paraguaya y que provengan de todo tipo de actividades primarias, secundarias o terciarias, ¿verdad? Incluidas las agropecuarias, comerciales, industriales y de servicios, siempre que no sean afectados o que no sean, que no tributen el impuesto a la renta personal, que no estén grabados por el impuesto a la renta personal. Ok, si me responde así, aplauso. Está excelente, ¿verdad? Pero sí, les digo, la importancia de esta descripción está dada porque ahí surge la diferencia entre pagar y no pagar impuestos. Y ustedes van a encontrar que en todo tipo de tributo se describe una circunstancia, un hecho, un evento que obliga al pago del tributo. ¿Cómo ustedes saben cuándo tienen? Si alguien viniera y le dijera, dígame usted, y llega un periodista a la Facultad de Derecho, explíqueme, ¿cómo yo sé si debo o no pagar impuesto a la renta? ¿Y qué es lo que ustedes echarían mano? Dirían, déjeme ver qué dice el hecho generador en la ley 6.380. Y si mal no recuerdo, dice que se crea un impuesto a la renta empresarial que gravará las rentas, beneficios o ganancias que provengan de fuente, que sean de fuente paraguaya, por la realización, en este caso, de todo tipo de actividades que me generen esa renta, ese beneficio, esa utilidad, ya sean primaria, secundaria o terciaria, ¿verdad? Incluida la agropecuaria, comercial, industrial y de servicios, mientras no sea alcanzado por el impuesto a la renta personal. Entonces, si usted hace alguna de esas actividades, si usted logra ese tipo de resultados, entonces significa que usted está alcanzado. Significa que usted está comprendido dentro del impuesto. Por eso yo les decía, cuando le hablaba del hecho generador, es la misma cosa que describir el tipo penal. ¿Qué es lo que dice el tipo penal? Dice, describe un hecho típicamente antijurídico, describe una circunstancia que la ley penal considera un delito, un crimen o un acto ilícito, ¿verdad? Y que si un sujeto, no dice quién, adecua su conducta a eso, entonces la consecuencia es eventualmente o la multa o la penitenciaría será pagar por ese delito o ese crimen que cometió. La misma cosa ocurre en materia tributaria. Si usted adecua su conducta, obtuvo renta, obtuvo beneficio, obtuvo ganancia, entonces usted es contribuyente, tiene que pagar. Así es fácil.
saber si es que debo o no debo, a partir de saber si es que mi conducta, mi acto, en este caso, con una relevancia económica, se incluyó dentro de esa circunstancia que la ley describe. Los penalistas dicen si subsume, es decir, si la absorbe, si encaja dentro. Yo diría como un engranaje, si dio a funcionar el engranaje. Y como consecuencia de eso digo, sí, usted está obligado al pago de impuesto a la renta. Y que probablemente en forma más simple le diría a ese periodista, y dígame, ¿usted a qué se dedica? ¿Qué hace? ¿Usted tiene algún negocio, una actividad comercial, industrial o de servicio que no sea personal, verdad? Y te dice, sí, tengo una ferretería, entonces usted tiene que pagar impuesto a la renta si es que obtiene beneficio, utilidad o ganancia. ¿Ok? Bueno, primero Rubén y después Iván. No, perdón, quedó prendida mi mano. Ok, Iván entonces que levantó la mano. Sí, doctor. En esta actividad terciaria usted mencionó los servicios, ¿verdad? Sí. Y el hecho generador después vuelve a mencionar otra vez o de servicios. ¿Cómo queda así? ¿A qué se refiere cuando dice No, incluidas? es una aclaración simplemente que hace, yo hago respecto a la actividad terciaria, ¿verdad? Independientemente de eso, yo simplemente porque muchas veces ustedes dicen, pero ¿qué es lo que es la actividad? ¿Qué es la actividad terciaria? Entonces, para aclararle, por eso les dije que está vinculado a los servicios, ¿verdad? De hecho, que la actividad agropecuaria, comercial, industrial o de servicios está comprendida en eventualmente los resultados obtenidos de actividades económicas primarias, secundarias o terciarias. Es una mayor aclaración que hace la ley, ¿verdad? O sea, es mucho más amplio en el sentido de que aclara perfectamente para que nadie trate de interpretar y distorsionar los términos de la ley. Es como si fuera que te repite simplemente, Iván, para que quede bien clarito de que están todos comprendidos, ¿verdad? Porque ahí volvemos otra vez a lo que dijo, a una pregunta que le hizo alguien al viceministro de Tributación, o sea, si la elusión era igual a la evasión. La elusión es echar mano a las lagunas legales. En realidad la elusión tiene dos formas, la elusión por interpretación o la elusión por abstención, ¿verdad? Eso no dijo. La abstención es otra forma de elusión. Y me dirían, ¿qué es lo que es? ¿Y cuál sería la abstención? Y la abstención se da a dejar de pagar impuestos por figura de la abstención. Por ejemplo, y te digo, no quiero pagar impuestos, dejo de consumir un artículo que esté grabado por impuestos, ¿verdad? ¿Y cuál sería? Y te cuento que el agua mineral que compras en botella tiene impuestos, ¿verdad? Y pagas IVA y pagas selectivo al consumo. ¿Y qué hago entonces? Me diría usted, tome agua de la canilla. Y no va a pagar. Carguen un recipiente, metan su heladera. Y usted diría, acabo de dejar de pagar 2 impuestos. No me diga cómo, dejé de tomar agua embotellada que compro del supermercado. ¿Y cómo lo hace ahora? Y tomo agua de la canilla. Es más, hasta el pozo de su casa, si usted quiere, y tiene por ahí pozo artesiano o algo parecido. Y lo pongo en una jarra y meto en la heladera bien fresca y como consecuencia de ello me abstengo de consumir un producto grabado por impuestos. Y eso no es ilegal, ¿verdad? La otra figura es aprovechar las lagunas legales, ¿verdad? Es decir, aquellas brechas interpretativas que permite la ley, quizás a veces por su, digamos, no sé si la palabra es mala redacción o quizás deficiente, es más elegante, deficiente redacción que hace entonces de que ante figura de interpretación ustedes pudieran liberarse del pago del impuesto. Si bien no es todavía tiempo para hablar de esto, yo les cuento de que cuando lleguen a tributario ustedes van a encontrar el derecho tributario, que es una figura que la ley tributaria prevé, que se denominan las llamadas consultas vinculantes y no vinculantes, esencialmente la consulta vinculante. ¿Y qué significa? ¿Qué consecuencias tiene eso? Que yo puedo decir, mire, señores su secretaría, de acuerdo a mi interpretación, y yo les hago la consulta a ustedes. Estoy hablando en un término muy coloquial para que ustedes entiendan, ¿verdad? Uso esa expresión muy coloquial para que ustedes entiendan. Pero sería como decirle, miren, de acuerdo a mi interpretación, y ahora les consulto a ustedes, ¿verdad? Quiero saber si aplicando tal y tal concepto, según yo entiendo, no estoy obligado al pago del tributo. Y la subsecretaría forzosamente y por ley me tiene que contestar. Inclusive tiene plazo para contestar. ¿Y saben ustedes qué pasa si es que no lo hace?
puedo ir al Tribunal de Cuentas y hasta la Corte inclusive con mi criterio de interpretación, lo cual me permitiría probablemente dejar de pagar el impuesto que yo pretendo, ¿verdad? Y ellos están obligados y van a tener que llegar conmigo hasta el Tribunal de Cuentas y hasta la Corte, diciendo, yo considero de que en estas circunstancias no debo pagar impuestos. Esa, por ejemplo, es una figura prevista en la ley 125/91, en lo que se refiere al capítulo del libro quinto de procedimientos. Les digo, esto que es más informativo, porque no forma parte de vuestra materia, todavía no, ¿verdad? Entonces, pero está previsto esa figura. Entonces, de manera que eso también tiene las características de vincularse a la elusión impositiva por medio de las reglas de interpretación, para que ustedes comprendan la importancia que tiene esa figura, ¿verdad? Entonces, esto que hace Iván de ser bien específico, bien claro, de alguna manera cierra esa brecha de que exista esa posibilidad. Y eso se logra, lógicamente, con una adecuada y correcta redacción en la ley, ¿verdad? Que a veces no es muy feliz por diversas circunstancias. Incurre en errores, ¿no? ¿Se entiende? Bueno, continuamos entonces sobre este tema. Así, estamos en lo que sería el artículo primero de esta norma. Ahora vamos a ir a quienes son contribuyentes. Y ustedes van a encontrar ahí que son las empresas, constituyen, representan, son contribuyentes las empresas unipersonales y las sucesiones indivisas de los propietarios de esta empresa. Y acá yo hago un punto otra vez. Mucha atención, presten atención. Artículo tercero de la ley y definición de empresa unipersonal. ¿Qué significa empresa unipersonal? En nuestro tributo, nuestro impuesto lleva el criterio de la renta empresarial. Y empresa unipersonal está dada, se considera empresa unipersonal, dice el artículo tercero, toda unidad productiva que pertenece a una persona física. Unidad productiva perteneciente a una persona física, que se conforma de manera organizada y habitual, utilizando conjuntamente capital y trabajo y capital, mejor dicho. Voy a poner primero el trabajo, después el capital. Dice, con preponderancia de este último, porque esa es la redacción de la ley, por eso invertí en la palabra, con preponderancia de este último, es decir, con preponderancia del capital, con el objeto de obtener resultados económicos. A este efecto, el capital puede ser y el trabajo pueden ser propios o ajenos. Entonces, empresa unipersonal es una unidad productiva que pertenece a una persona física. De manera que acá lo que se usa es el concepto de empresa unipersonal. ¿A quién le hace contribuyente? A esa empresa unipersonal. Entonces, el artículo segundo, en su primer numeral, ya nos dice que como contribuyente está la empresa unipersonal, no la persona física. La persona física, sujeto, usted, como ustedes y yo, son contribuyentes en principio potencialmente del impuesto a la renta personal. Acá es la unidad productiva que pertenece a una persona física, donde hay una conjunción, una unión de capital y trabajo, las dos cosas, a fin de lograr resultados o beneficios, ganancias, a fin de obtener ganancias, renta, beneficio, utilidad. Esa es la finalidad de esa unión de esos dos conceptos. Entonces, ¿quién es el contribuyente? La empresa unipersonal y la sociedad indivisa. Que cuando fuese como consecuencia, no todas las sociedades, no todas las sucesiones, indivisas, no todas, aquellas que derivan de una empresa unipersonal. Es decir, yo que tenía una empresa unipersonal, el día de mañana fallezco, entonces mis sucesores serían quienes quedarían como contribuyentes. ¿Hasta cuándo? Hasta el momento en que se produce la partición hereditaria, cuando se reparten todos mis herederos, mis hijos, todo lo que yo dejé de esa empresa unipersonal. Pero mientras tanto, debe seguir respondiendo ante el fisco la sucesión indivisa. Ejemplo, yo tengo una ferretería, el día de mañana fallezco, ¿verdad? Y como consecuencia de eso, mis sucesores siguen con la explotación de esa ferretería, ¿verdad? Y salvo que resuelvan cerrar o alguno de ellos quede como heredero universal y asuma a su nombre, entonces mientras tanto siguen las obligaciones tributarias sobre la sucesión indivisa. Rubén, querías preguntar algo. Sí, profesor. Dice
se conforman de manera organizada y habitual, utilizando conjuntamente el trabajo y el capital con preponderancia de este último. El capital, del capital. Con preponderancia del capital. Es decir, hay mayor aporte de capital que de trabajo. A eso se está refiriendo. Después tenemos que son contribuyentes las sociedades simples, las sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades en comandita por acciones, sociedades en comandita simple, sociedades de capital e industria. También los consorcios. ¿Qué significan los consorcios? Se le denomina también unión transitoria de empresas. ¿Para qué se da esa unión transitoria de empresas? Para realizar una obra pública, para llevar adelante, por ejemplo, en una licitación, una obra pública. Entonces se consorcian. Por ejemplo, puede ser, vamos a suponer que son empresas constructoras. El caso de, vamos a tomarle de ejemplo el caso del puente que se está haciendo sobre el río Paraguay ahora, hacia el Chaco. Entonces, las empresas constructoras, una sociedad anónima, y por otra parte, Rubén Soski, sociedad anónima, y por otra parte, Marco Caballero Giret, SRL, sociedad de responsabilidad limitada. Las dos constituimos empresas constructoras. Entonces nos unimos nosotros y Rubén Soski S.A. y Marco Caballero SRL forman un consorcio que se va a llamar por las siglas de cada uno, Soski Caballero Consorcio. Y a los efectos. Entonces nosotros vamos a ser contribuyentes a los efectos de esa obra pública y vamos a tributar en todo lo que sea los resultados o ganancias que tengamos por desarrollar esa actividad. Después probablemente se va a disolver porque se constituye por escrituras públicas y cada uno volveremos a nuestra individualidad como sociedad. Pero mientras tanto vamos a ser sujetos de la tributación. También las asociaciones, corporaciones, fundaciones, cooperativas, las mutuales. Y acá aparece una figura nueva, la estructura jurídica transparente. Eso también está dado como una nueva figura dentro, digamos, de lo que es las innovaciones que hace esta ley 6.380. ¿Y qué significa una estructura jurídica transparente? Anoten ustedes, lo van a encontrar en el artículo 4 de la ley, que nos dice, se consideran estructuras jurídicas transparentes aquellos instrumentos o estructuras jurídicas utilizadas como medio de inversión, administración, resguardo de dinero, bienes, derechos y obligaciones. Estas estructuras se consideran con efecto fiscal neutro en el IRE. ¿Qué significa eso? Que no van a pagar impuesto a la renta, pero sí son sujetos de información. ¿Y cuál es un ejemplo de una estructura jurídica transparente? La bolsa de valores. La bolsa de valores es un claro ejemplo de una estructura que constituye hoy en día una estructura jurídica transparente. Ellos intervienen dentro de la operación de colocación de acciones, ¿verdad?, que hacen las sociedades y como consecuencia de ello tienen datos que hacen a las operaciones de comercio que implica esas operaciones de venta en la bolsa de valores. Entonces, se le califica a la bolsa de valores como una estructura jurídica transparente. Entonces son también contribuyentes. ¿Y por qué me dirían ustedes son contribuyentes si no tributan? Desde el punto de vista de la información que proveen. Están obligados a presentar balances, declaraciones juradas y declarar todas las operaciones en las que intermedian. Eso es datos que le permite también a la administración tributaria, a los efectos de fiscalización, posteriormente tener información para exigir a otros contribuyentes que pudieran aparecer dentro de esas operaciones, actos de comercio. Las empresas públicas, entes autárquicos, entidades centralizadas y sociedades de economía mixta. Alguno me preguntará, ¿cuál es la empresa pública que tributa impuesto a la renta? Es la industria nacional del cemento, por ejemplo. Se dedica a la venta de cemento. ¿Y cuál es otra empresa pública que también tributa? ¿Cómo se llama? Petropar. Es otra también que es una empresa que pertenece al Estado, que es una empresa pública, pero que está obligado desde el punto de vista tributario. La sucursal o agencia de establecimientos permanentes de personas domiciliadas o entidades constituidas en el exterior. Si ustedes me preguntan en este ejemplo a qué se refiere. Y el Citibank de Nueva York tiene sucursal en sucursal Paraguay. Realiza operaciones y actos de comercio también acá. Entonces también son contribuyentes. Citibank sucursal Paraguay, que es dependiente de la matriz en Nueva York, en este caso del Citibank de Estados Unidos.
las entidades de empresa privada de cualquier naturaleza con personería jurídica o sin ella. O sea, son todos contribuyentes. Bien, después ustedes van a ver de que nos lleva a un capítulo, vamos a mirar nuestra hora, tenemos todavía tiempo, que nos dice respecto a la renta mundial, fue el criterio de la fuente y criterio de la renta mundial. Yo voy a tratar de hacerles simple esto para que ustedes comprendan. En materia de renta se describe lo que se denominan criterios atributivos de la tributación, criterios atributivos de la renta, es decir, quién tiene la soberanía fiscal, quién tiene derecho a exigir. Hoy por hoy, el criterio atributivo de la renta sigue dos, y escuchen bien esto que les voy a decir, siguen dos caminos, dos rumbos. Uno, que es el criterio de la fuente o la territorialidad, y el otro de la renta mundial o la renta global, así se le denomina. El caso del criterio de la renta, de la fuente o la territorialidad, se basa en el principio, por eso utiliza esa palabra fuente, que todo lo que surge, lo que nace, así como la fuente, como la surgente, en guaraní como el Icuá, para que ustedes entiendan, de territorio paraguayo, háganse a la idea, vamos a dibujar el mapa del Paraguay, vamos a hacer dentro de nuestra imaginación el mapa del Paraguay. Y todo lo que surja del territorio paraguayo, dentro del territorio paraguayo, que se genere ahí, ¿qué es lo que estoy hablando cuando digo que se genere? Que se genere ¿qué cosa? ¿Qué es lo que se tiene que obtener? ¿Qué dijimos? Renta. Renta bruta. ¿La qué, María? Renta, beneficio La renta bruta. o ganancia. No hablen de renta bruta ni nada porque todavía no llegamos a eso. Y eso tiene un concepto muy especial definitorio, entonces no lleven a eso porque no le agreguen algo más que todavía no dimos y que todavía no conocen, ¿verdad? Renta, hasta ahí nomás nos quedamos nosotros. Beneficio o ganancia. Entonces, toda la renta, el beneficio o la ganancia que se obtenga dentro del territorio paraguayo, entonces se considera de fuente paraguaya. Se considera que tiene derecho el Paraguay a exigir. Eso lo hacen los países importadores de capital. ¿Por qué se le denomina importadores de capital? Porque son aquellos países, siguen ese criterio, donde el capital extranjero viene y se deposita en el territorio paraguayo y de acá se realiza la actividad comercial, industrial o de servicio, primaria, secundaria, terciaria, que genera renta, ¿verdad? Entonces los países importadores de capital, ¿verdad? Ven ustedes, por ejemplo, que grandes empresas que vienen a colocar su capital acá porque hay ventaja del punto de vista impositivo, porque hay ventaja del punto de vista de servicio. Por ejemplo, el caso de la mano de obra y los costos de servicio en general, entonces le conviene venir a producir acá en territorio paraguayo, ¿verdad? Eso hace de que nosotros como criterio atributivo de la renta, es decir, ¿quién tiene derecho a cobrar ese impuesto a la renta por la actividad que esta empresa realiza? Es el Paraguay. Nosotros consideramos, nosotros tenemos derecho. Esa es una plata que surgió acá del Paraguay, de fuente paraguaya, nació de nuestro territorio. Entonces decimos, no, nosotros tenemos derecho. En contrapartida, los países exportadores de capital, los que envían el capital, ¿verdad? Exportadores. Nosotros somos importadores, nosotros traemos. Vieron que permanentemente ustedes van a escuchar en los diarios, el Paraguay es un país atractivo para la inversión, vengan a invertir acá, traigan su empresa, traigan su dinero a invertir acá, porque nosotros somos importadores de capital. Los países exportadores de capital son aquellos que sale su dinero y van a colocar en otro país, como el caso de los Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, esos países, como su dinero, su inversión sale de los Estados Unidos para venir a colocarse en Paraguay, entonces se le considera países exportadores de capital. Y ellos siguen el criterio de la renta mundial. ¿En qué sentido? Dice, nosotros vamos a exigir el pago de la renta, de la ganancia, siguiendo el criterio de la nacionalidad, del domicilio o la consanguinidad. Es decir, si el ciudadano norteamericano o la empresa norteamericana reside en los Estados Unidos, si tiene nacionalidad americana o tiene consanguinidad americana, a mí no me interesa de dónde obtenga él la renta, la ganancia. No importa que haya sacado de Paraguay. Acá también va a tener que tributar en los Estados Unidos.
acá va a pagar el impuesto a la renta en los Estados Unidos. Porque es una empresa americana, porque tiene domicilio permanente en los Estados Unidos y porque tiene consanguinidad americana. Le vamos a seguir por todo el mundo donde se vaya a obtener y le vamos a exigir a ese sujeto que pague. ¿Y dónde se da eso? Justamente con los exportadores de capital. Y si ustedes quieren un ejemplo, les doy, díganme, ¿conocen? Lógicamente, pues estoy seguro que todos van a conocer lo que es la empresa que se denomina Nike, ¿verdad? Nike, ¿cómo se tiene que? O Nike, como le decimos nosotros, ¿verdad? O Nike, como se escribe, como les guste, ¿verdad? Nike. Entonces, yo les aseguro que ustedes, cuando yo digo Nike, ustedes piensan en los Estados Unidos. Estoy seguro, ¿verdad? Al darle la palabra, ya su cabeza se transporta a los Estados Unidos. De ahí nace. Y en realidad, si ustedes me consiguen un producto que diga que se fabricó en los Estados Unidos, yo les prometo que le bajo sobre la mesa en su domicilio una botella de vino de la mejor marca que existe, ¿verdad? No van a encontrar. Van a encontrar Made in Vietnam, Tailandia, Made in China, cualquier país, Made in México, hasta les puedo asegurar que van a encontrar, si se sorprenden, y no estoy hablando de contrabando, estoy hablando real de falsificación, estoy hablando de empresas que se constituyen, como por ejemplo Nike en Paraguay, ¿verdad? O Nike, coste que, por ejemplo, se da el caso de Adidas, que producía bajo el sistema de maquila y sacaba de Paraguay, y ese producto salía como si fuera Adidas de Alemania. El Adidas es otro ejemplo, pero en realidad decía Made in Paraguay, fabricado en el Paraguay. Y ahí abajo decía, puede decir Design by, diseño de USA. Miren la técnica que utilizan para el lenguaje. Diseño de los Estados Unidos, Design by USA. Pero es Made in Paraguay. Diseño de los Estados Unidos, Made in Vietnam, Made in China, Made in Tailandia o cualquier otro país que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque les conviene más ir a Tailandia, ir a Vietnam, ir a China, ir a cualquier otro país, ir a Paraguay, ir a México, a producir que hacerlo en su país de origen. Si queremos llevar al plano automotriz, y yo les digo, vamos al plano automotriz, no hay ningún problema. Muéstrenme una camioneta Toyota originariamente fuera de dos diseños, del Land Cruiser y originariamente, y aunque ustedes no crean, la llamada RAV4 o RAV4 de Toyota. Son toditas de Japón esas. Pero después, las otras, me hablan de otro modelo de Toyota, Corolla, Brasil, Argentina, México, Hilux, México, Argentina, o en el caso de Zárate, Brazo Largo, donde se producen las camionetas doble cabina, todas esas que circulan por acá. Me hablan de una Fortuner, Toyota Fortuner, Tailandia, Filipinas, ¿verdad? O Brasil, también donde se produce en el Brasil, se produce en la zona de Manaus, se produce esas camionetas. Pero ya no son japonesas. Tiene parte japonesa. Se trae un montón de cosas de Japón, pero originariamente tienen la licencia para producir y salen con la marca, pero son producidas en esos países. Entonces, ¿qué pasa? Toyota, ¿dónde obtiene el resultado? Obtiene en la Argentina. Y ahí realiza actos de comercio. Exportó su capital, ¿verdad? Y eso ocurre que los países le siguen, a sus connacionales, le dice, usted tiene que pagar acá, tiene que abonar acá en los Estados Unidos, tiene que abonar en Japón, porque usted es una empresa que está constituida, domiciliada y de nacionalidad americana o japonesa. Y el Paraguay, ¿qué le dice? Vamos a suponer que acá se produce ese bien, le dice, no, nosotros también tenemos derecho a cobrar. Nosotros queremos cobrar, usted produjo acá y de acá es donde sacó esa camioneta y acá está obteniendo los resultados. Y le pone encima Made in Paraguay. No, usted me paga impuesto a la renta acá. Y ahí viene el fenómeno de la doble tributación o la doble imposición. ¿Qué es lo que habíamos estudiado que nos dice el artículo 180 cuando eso se produzca? Bueno, traten de encontrar convenios para evitar doble imposición, acuerdos para evitar doble imposición a nivel internacional, ¿verdad? Pero es la circunstancia que se produce en la doble imposición o la doble tributación. En síntesis, los criterios atributivos de la renta son las que siguen.
Hoy por hoy nosotros ampliamos nuestro concepto y en alguna forma el Paraguay también legisla bajo ese criterio y combina el criterio de la fuente, que es la más fuerte de todas para Paraguay y la más conveniente, con el criterio de la renta mundial. ¿Por qué? Porque nuestra gente no lleva su plata a invertir en otros lugares, salvo algunas excepciones que ahora sí ya se está viendo en cuáles son las circunstancias, ¿verdad? Pero en general, nosotros seguimos el criterio de la fuente o la territorialidad, en oposición al criterio de la renta mundial o la llamada renta global, para que ustedes entiendan cómo funciona esa cuestión. Entonces, vemos de que a eso se refiere cuando habla respecto a ese concepto. Entonces, ahora vamos a ir a hablar dentro del capítulo de renta, ¿no? A lo que se refiere al procedimiento de pago. ¿Cómo se produce el pago de este impuesto? Se produce a través de declaraciones juradas. Hoy en día las declaraciones juradas, que son todas electrónicas, ¿verdad? Que es la que confecciona el contribuyente, y el pago que se da prácticamente hoy por hoy ya no hay contacto con, digamos, con la administración tributaria. ¿Por qué? Porque se hace todo dentro del sistema de red bancaria, es decir, todos los sistemas de cobro por sistema de red bancaria o empresas financieras o eventualmente dedicadas exclusivamente al ramo de cobros de obligaciones en general, entonces son las que realizan la percepción de esos tributos. Recuerden ustedes de que la declaración jurada, la liquidación y declaración jurada se produce al cierre del ejercicio. ¿Cuándo nace la obligación? La obligación se perfecciona, en el caso del impuesto a la renta empresarial, al 31 de diciembre de cada año. Rige el ejercicio fiscal del 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Entonces, el cierre del ejercicio es al 31 de diciembre y la obligación se perfecciona dentro de los 4 primeros meses del año siguiente. Ejemplo, ¿cuál es el ejercicio fiscal del impuesto a la renta empresarial del año 2022? Del 1 de enero al 31 de diciembre. ¿Cuándo se perfecciona la obligación? El 31 de diciembre, con el cierre del ejercicio. ¿Cuándo surge la obligación de pago? Dentro de los 4 primeros meses del año siguiente. ¿Cuándo sería eso? 2023. 2023. De 1 de enero a abril del 2023. Generalmente el vencimiento está asimilado, en este caso, al último mes, el cuarto mes, a abril, conforme al calendario impositivo. Conforme al calendario impositivo. Recuerden eso a los efectos. Y ahora sí vamos a llegar a lo que había dicho María Acuña, y que es una parte importantísima de la liquidación del impuesto a la renta empresarial. Artículo 8, lo que representa la renta bruta. Y recuerden lo que les voy a decir, y esto pueden resaltar porque en eso, si bien es largo ese articulado, la clave está en la primera parte, cuando nos dice, constituirá renta bruta la diferencia entre el ingreso bruto total proveniente de actividades económicas y el costo de la misma. Es decir, la renta bruta es el ingreso total menos el costo. Ingreso total menos el costo. Por ahí tiene que estar todavía William, ¿verdad? Espero que esté, porque quedamos en que íbamos a hablar sobre lo que él dijo cuando mencionó ingreso asimilando a renta. El ingreso no es bajo ninguna circunstancia representativo de renta. El ingreso es apenas un componente de la renta bruta. Y la renta bruta es un mecanismo de liquidación, representa un mecanismo de liquidación, en este caso, que la ley establece sin que, para llegar, William ya no está en la clase. De paso también descubrimos que se mandó mudar ya. Entonces, la renta bruta no es un mecanismo de liquidación para llegar a la liquidación del impuesto. Y tiene 3 componentes. La renta bruta, la llamada renta neta y la renta neta imponible. Esas son las
las consideraciones. Eso se transporta, estos conceptos, al contador, que es el que materializa eventualmente esto que está acá en cifras. Pero, ¿qué significa la renta bruta? Está dado por la diferencia entre el ingreso bruto total y proveniente de la actividad económica y el costo de las mismas. Y acá les voy a dar, para que entienda y para que María también entienda cuál es la diferencia. Imagínense ustedes que yo soy vendedor de esto, soy vendedor de esta lapicera, me dedico a vender esta lapicera, pero soy de malo como comerciante, malísimo soy, ¿verdad? Apareció William Guzmán, escuchá lo que estoy diciendo entonces, William. Soy malísimo vendiendo esta lapicera, como comerciante. Quiero fungir de comerciante. Y me dice, la ley me dice lo siguiente. La renta bruta está dada por el ingreso total proveniente de las actividades económicas realizadas menos el costo de las mismas. Este bolígrafo, esta lapicera, yo importo, porque evidentemente esto no es de producción, no es de producción nacional, estoy importando. Y traigo en cantidad, traje 10.000 unidades de esta lapicera. Y voy a poner a la venta, vendo lapiceras de esta calidad hermosa, y traje 10.000 unidades. Y fíjense ustedes que me dice el precio, los ingresos totales, dice, ingreso bruto total que obtiene el comerciante menos el costo, menos lo que costó poner a la venta traer, mejor dicho, y poner a la venta este producto. Yo soy tan malo que a la hora de hacer el cálculo del despacho de lo que pagué, en vez de vender perdón, voy a hacer una cifra más pequeña, en vez de vender por 10.000 guaraníes o 100.000 guaraníes cada lapicera, a mí me costó luego traer estos 100.000 guaraníes, ¿verdad? Yo estoy vendiendo por 900.000 guaraníes, en vez de 10.000 por 9.000 guaraníes. Estoy vendiendo. Y la pregunta es la siguiente, desde el punto de vista estrictamente económico-financiero, ¿tengo o no tengo ingresos? ¿Tengo o no tengo ingresos? Pregunto, compré por 10.000 y vendo por 9.000. Se pelean todos, filas, se están pegando todos para comprarme la mercadería. Compré por 10.000, mi despacho me dice que compré por 10.000, pero si ya puedo irle ese cálculo, yo hice mal mi cálculo y el resultado es que estoy vendiendo a 9.000 guaraníes. Pregunto, ¿tengo o no tengo ingresos? Profe, sí tenés ingresos, pero tendría de ganancia. Vuelvo de nuevo otra vez se enciman todos, levanten la mano. Si levantan la mano les voy a dar la palabra. Cuando pregunto, levanten la mano, yo estoy mirando la pantalla y les aseguro que a todos les voy a dar oportunidad. Voy a empezar con Analía. ¿Qué me decías, Analía? Sí tenés ingresos, lo que no tenés es ganancia, estás generando pérdida. Probablemente no voy a tener ganancia. Exactamente. Entonces, el ingreso no es sinónimo de renta. Claro que voy a tener ingresos. Vienen todos, vamos ya a comprar en lo de Caballero. Ese sonso está vendiendo por 9.000. Algo que solamente el costo, no es todavía la ganancia, el costo. A él le costó importar, traer, eso le costó 10.000 y está vendiendo por 9.000. No hablamos ni siquiera todavía de que hay una ganancia. El ingreso no es sinónimo de renta. Por eso a William le dije, no diga nunca que se graba el ingreso porque ello no es representativo de renta. Entonces, ¿qué es lo que me dice para liquidar? Determina usted todos sus ingresos brutos, ahí sí vendí todito lo que vendí, menos el costo de esto. Entonces yo le digo, vamos a ver, me desperté después por el camino y empecé a vender al precio. Digo, no vendí por 10.000, vendo por 15.000 guaraníes. 15.000 guaraníes estoy vendiendo. Me avidé, unos pocos nomás vendí de esa manera. Me desperté, después alguien vino y me dijo, Rubén, che, Marco, estás vendiendo mal, o sea, poner un poquitito más caro, esto está mal, tú de gore perdete, estimado, me dice. Entonces empecé a vender a 15.000. Entonces me dice, determine el total de los ingresos
menos el costo. Entonces digo, vamos a suponer que el total de mi ingreso es 15.000 y mi costo es, ¿cuánto dijimos? 9.000 era mi costo. Perfecto. La diferencia, ¿cuánto sería entonces? Entre 15.000 y 9.000, 6.000. Ahí tenemos lo que se denomina renta bruta. ¿Me entendés, María? La renta bruta es apenas ese cálculo entre los ingresos totales y el costo de la mercadería. Pero acá viene la siguiente pregunta, la siguiente cuestión. Roberto. Doctor, buenas tardes. ¿Y cuál sería la renta entonces? Ya, vamos a llegar a eso. Te Ok. estaba apurando otra vez. Y acá vamos al siguiente elemento, y que se denomina renta neta. Y me dice, la renta neta se va a determinar deduciendo, restando, quiere decir deducir, restando artículo 14, anoten ustedes. El otro es el artículo 8, el artículo 14. Deduciendo de la renta bruta. ¿Recuerdan ustedes que sacamos la renta bruta? ¿Y qué nos dijo? Total de ingresos menos el costo. Hicimos nosotros el cálculo matemático, por eso le dije que el contador es el que hace. Y dijo, 15.000 es el ingreso total, 6.000, 9.000 el costo, diferencia, 6.000. Entonces esa es nuestra renta bruta. Y nos dice, resta nuevamente de la renta bruta los gastos correspondientes a la operación de comercio que estás realizando. ¿Verdad? Ya dentro del 15.000 yo puse, además, ¿verdad? Ya puse mi ganancia y ya incluí también los gastos que yo tengo que tener. Porque recuerden que para vender esto, ¿qué tengo que hacer, por ejemplo? Para vender mi bolígrafo. Si ustedes fueran los comerciantes, levanten la mano y me dicen, ¿qué le parece que tiene que, además de vender este producto, qué tiene que tener otros componentes que debo tener como comerciante? Pues no puedo salir yo así nomás. Algo más tengo que tener para que más o menos tenga el concepto de empresa y pueda salir a vender. Rubén, ¿qué te parece que tengo que tener? Primero de todos los gastos fijos, tenés que prender la luz, tenés que pagar agua, limpieza, y algo más también tengo que tener. Algún lugar donde... El empleado, el alquiler. Exacto, un lugar donde alquilar, donde diga, esta es mi empresa, el personal que le voy a pagar, en fin. Una serie de cuestiones ahí que hay relacionado a la empresa que voy a desarrollar, ¿verdad? O sea, yo tengo que tener una serie de gastos. Y me dice, en ese sentido, entonces, calcule usted la renta bruta y los gastos en los que incurrió. Y dependiendo del tipo de negocio que yo realice, hay diversidad de gastos. Si fuera en este caso una librería, porque me dedico a vender bolígrafos en la librería, voy a tener mi saloncito, voy a tener mis muebles, voy a tener mi empleado, luz eléctrica, hasta propaganda, publicidad, en fin, todo lo que ustedes se puedan imaginar. Solamente que me pone una condición, me dice, el gasto debe ser necesario para obtener y mantener la fuente productora. ¿Por qué me dice necesario? Porque yo no puedo agarrar y hacer una fiesta cada fin de semana con Rubén en la pachanga para vender nuestro bolígrafo. Y nos pasamos chupando ahí y después todo lo que gastamos le convencimos unos cuantos borrachos de venderle ahí el bolígrafo y nos vamos y le decimos a la administración, ¿sabe que estos son nuestros gastos? Nos va a decir, che, pero vos no necesitáis ya farrear cada domingo para vender, maestro. Esos son gastos necesarios para la fuente productora. No suspender tu farra, nosotros no te reconocemos eso como gasto. Eso no entra. Después también una erogación real, porque Rubén me dice, che, y si mentimos en algunos gastos, ¿qué te parece, doctor? Y ya cargando la año de gasto, vamos a mentir un poco con los comprobantes y vamos a decir que tenemos 15 empleados en vez de 1. Debe ser real y debe estar debidamente documentado. Porque nosotros queremos inflar nuestros gastos, pues entonces Rubén tuvo la brillante idea de decir, vamos a mentir, vamos a ponerle a la sobrinada como empleados nuestros. Ninguno trabaja, mentira, uno nomás tenemos. Pero nosotros vamos a inventar esos gastos. Debe ser real y además debe estar debidamente documentado. Y encima me dice, tendrá que ser a precio de mercado. No puede ser superior a precio de mercado los gastos que realiza. Entonces, ahí vamos a incluir. Entonces, dentro de nuestro ejemplo dijimos, ¿cuánto era la renta bruta que nos quedó? 6.000, ¿verdad? Y después hacemos los cálculos de cuánto sale los gastos que tenemos. Y individualmente, proporcionalmente decimos, tenemos gastos en esto, lo otro, sumamos todo esto y encontramos que fue
3.000 los gastos por cada bolígrafo, calculado sobre cada bolígrafo estamos haciéndonos. Eso se hace en forma global, ¿verdad? Pero calculado para nuestro ejemplo en cada bolígrafo. ¿Cuánto nos queda finalmente? Deduciendo los gastos, dijimos que 3.000 eran nuestros gastos. ¿Cuánto nos quedaría? 3.000. Nos queda 3.000, ¿verdad? Eso se denomina renta neta imponible. ¿Y qué vamos a hacer con esos 3.000? Le vamos a aplicar la tasa del impuesto. ¿Cuánto es la tasa del impuesto? El artículo 91 me dice el 10%. El 10%. Entonces, sobre los 3.000 que sobró, aplicarle un poco, Roberto González, la tasa del 10%. ¿Cuánto es? Sobre 3.000 la tasa del 10%, ¿cuánto es? 3.300. No, no dije sumar. 2.700. Hay que dejar. 2.700, doctor. Ok, entonces significa que el impuesto que debo abonar, ¿cuánto sale? 300 guaraníes. Por cada unidad, haciendo un cálculo directo por unidad. Pues yo le aplico la tasa del 10%. Eso se denomina, entonces, base imponible. La renta neta imponible es la base imponible del impuesto. Y ahí el Estado, el fisco me dice, ok, yo me quedo con 300, que el impuesto usted tiene que abonar, y su ganancia neta va a ser 2.700 guaraníes por cada bolígrafo. Ahí recién mi negocio dio resultado y ahora sé que gano por cada venta de un bolígrafo que sale 15.000 guaraníes, yo gano 2.700 guaraníes, deducido la renta bruta, deducido, o sea, calculado la renta bruta, calculado la renta neta, y finalmente a mí me queda, e incluido, pagado los impuestos, me queda 2.700 guaraníes. Eso, proyectado en grandes negocios, ¿verdad? No se hace en forma individual a cada bolígrafo, sino se hace en forma global, en cifras globales, ¿verdad? Sobre todas las operaciones que yo hago. Lo que hago es sumar cada factura durante todo el ejercicio, desde que inicié hasta que terminé el 31 de diciembre, y saco total de ingresos. Después determino el costo de todas las operaciones que realicé y luego eso proyecto con todos los gastos que realicé durante el año para determinar finalmente si es que obtuve o no obtuve renta. Porque puede ser que eventualmente diga de esos 3.000 que sobró, diga a la gran 7, nuestros gastos son superiores a, en este caso, la utilidad que podemos atender. ¿Por qué? Y porque tenemos que pagar el préstamo que hicimos, tenemos que pagar esto, entonces probablemente vamos a terminar en pérdida. Lo cual significa de que no vamos a pagar impuestos porque se paga el impuesto sobre la renta, sobre la ganancia, sobre la utilidad. Esa es la forma en que se paga este impuesto. ¿Me entienden cómo funciona? Entonces, por eso les dije, no asimilen ingresos a renta, no es la misma cosa. Puedo tener ingresos y no tener renta. Tampoco se encuadren en creer que la renta neta es apenas un paso para llegar a la liquidación del impuesto, ¿verdad? Y siempre recuerden que la palabra renta es un concepto también, el primero que les di, que hace referencia al beneficio, la utilidad o la ganancia que se obtiene de un capital durante periodos más o menos largos sin que el mismo sea consumido o afectado. Esa es la forma de definición. Bueno, con esto más o menos cerramos entonces toda esta cuestión. Espero que les haya quedado claro. Y antes de dar por concluido nuestra clase, hoy nos extendimos muchísimo, entonces escucho a los que quieran preguntar algo. Rubén. Una pregunta nomás, profesor. Sí. En el libro hay algunos artículos con números diferentes con respecto a este. No importa eso. ¿En cuál libro me estás diciendo? El libro de usted, el de finanzas públicas. ¿Cuál? Por ejemplo. Rubén. Primera cuestión. El nuevo libro de finanzas públicas es este. Y eso está a la venta. Ahí les muestro a todos. Y ese acercar el nuevo libro de finanzas públicas. 2022. ¿Por qué se puso este material blanco? ¿Por qué? Porque justamente como en el ejercicio, como en el año 2019, no se olviden que esto dice 2017 arriba. Sí. Y como esto
En el 2010 sufrió modificación en el 2019. Como una manera de salvar, nosotros con la editora emitimos este cuadernillo para sustituir lo que estaba en esa misma unidad, pero corrigiendo con la ley 6.380. Por eso es que si usted se remite a esta unidad en el libro verde, va a encontrar que habla de la ley 125. Le habla de la ley 6.380 del año 2019. Para solucionar ese problema, hoy salió una nueva edición, ¿verdad? Esto tiene, les cuento, apenas 2 días de haber salido a la venta. Están en las librerías, nuevito, donde sí ya está totalmente actualizado el libro al año 2022. Inclusive tiene una nueva denominación porque se llama Manual de Finanzas Públicas, y van a ver que difiere. Inclusive hay 2 de los autores que conservan todavía la titularidad y uno que ya no está. ¿Por qué? Porque es un nuevo material que tiene totalmente otra conformación, ¿verdad? Entonces hemos actualizado, hemos cambiado, le hemos puesto mayor información, le hemos puesto información actual, inclusive hasta el material, la hoja, todo, la calidad de la hoja cambió. Les cuento que tiene otras características, pero esto está a la venta y hay en cantidad ahora, justamente para que ustedes puedan tener todos en su biblioteca. Eso nomás hago la aclaración. Creo que una consulta, ¿qué costo tendría o no? No manejo, querida. Eso yo les conté a comienzo de año de que maneja la editora Intercontinental. Nosotros no, los autores no entramos en el tema económico. Tenemos criterios que ya expliqué varias veces a inicio de clase de cómo se dio este libro. Pero tendrían que ver en la librería y de la facultad, creo que son las casillas esas que están en la facultad, ya tienen ellos. Sé que ya tienen en cantidad. ¿Ok? Iván. Sí, doctor. Quería consultarle nomás su opinión sobre este tema que está, el tema del IVA, de la deducción que se está hablando del 100%. Iván, yo prefiero llegar al capítulo de impuesto al valor agregado y que vos anotes eso y ahí te voy a contestar, ¿verdad? Cuando lleguemos al capítulo del IVA. ¿Por qué, mi querido? Porque primero prefiero que entiendas que demos la clase respecto al IVA. Es decir, yo creo que probablemente hoy, después de haber escuchado la charla de hoy, la clase de hoy respecto a impuesto a la renta empresarial, tendrán totalmente otro criterio. O sea, habrán entendido mejor, habrán comprendido, se habrán dado cuenta de lo que es realmente este impuesto y cómo funciona. Entonces, si yo te llevo a opinar en una cuestión extremadamente técnica, como es la discusión que se plantea con el caso del IVA, y no tenés una base, querido, todavía de conocimiento, entonces va a ser inocuo. Inocuo, ¿sabe qué significa? Que no va a servir de nada prácticamente, ¿verdad? No va a surgir ningún efecto. Entonces yo prefiero que anotes y guardes esta pregunta y que unas clases más adelante, no más de 2 o 3 clases, nosotros vamos a hablar del impuesto al valor agregado. Probablemente después de desarrollar los conceptos, me vas a hacer esa misma pregunta y va a ser mucho más entendible para vos y para todos, ¿verdad? Entonces, prefiero guardarlo eso y te aseguro que con toda responsabilidad te voy a contestar sobre eso, pero cuando tengas el conocimiento. Porque si no, entonces, como te digo, es como si fuera que voy a estar hablando en un idioma que vos todavía no, y todos no comprenden todavía. Entonces, vamos a reservarnos todavía para una mejor etapa para más adelante. ¿Ok? Concuerdo con usted, doctor. Gracias. Vale, perfecto. Bueno, entonces, si no hay otra pregunta, damos por concluida la clase. Como siempre, le doy las gracias por la atención y bueno, espero que estén bien. Empiecen ya a prepararse como siempre para los exámenes, las evaluaciones. No se queden atrás, empiecen a leer sus materiales. ¿Ok? Bueno, que tengan una buena tarde. Gracias. Bien. Gracias. Hasta la próxima. Gracias, doctor. Adiós. Fin de semana. Gracias, doctor. Gracias, profesor. Gracias, doctor. Buenas tardes.